Muchísimos inversionistas, bienvenidos a una sesión más a nuestra sesión de inversiones en nuestra academia Inverquito CMF. Como pueden ver, pues en la última inversión que habíamos generado, pues nosotros habíamos invertido lo que es en el GBP, que es la libra esterlina, frente al franco suizo, y habíamos invertido en el oro, ¿no? Habíamos generado estas dos inversiones. Después habíamos ajustado en break-even las dos operaciones y lamentablemente las dos nos toparon en break-even, ¿no? Para los que cerraron en ganancias, pues salimos en pequeñas ganancias de 3,61 en el oro, ¿no? Eso recapitulando las inversiones que nosotros habíamos generado, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy, la anterior clase, pues nos habían preguntado, habíamos dicho que esta clase vamos a ver el tema de los horarios, entonces solo vamos a ver el día jueves, ¿ya? El día jueves ya habíamos explicado el tema de los horarios, pero el día jueves lo vamos a ver a mayor profundidad, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a revisar, pues, qué ha pasado en el oro, ¿no? Permítanme eliminar estos gráficos. Y permítanme eliminar este indicador. Listo. Como ustedes pueden ver, aquí el oro está en un nivel bastante interesante, ¿no? Como ustedes pueden ver, estábamos frente a un triple techo, ¿no? Es decir, techo uno, techo 2 y aquí estábamos frente a un tercer techo, ¿no? Pero ¿qué pasó? El oro se terminó pues generando un impulso muy fuerte al alza y terminó llegando a los $2,466. ¿Por qué se genera esta apreciación del oro? En primera instancia, el oro tiene una apreciación muy fuerte porque primero tenía la debilidad del dólar, ¿no? Aquí les voy a dejar eh, este indicador que es el USDX, nos indica cómo se encuentra el dólar, ¿no? Este es un indicador del dólar que nos ayuda a ver qué tan fuerte está el oro y podemos ver que el oro sufre una depreciación muy fuerte en los últimos días, ¿no? Entonces esta depreciación hace pues que las materias primas se aprecien con mucha fuerza. Aparentemente teníamos esta vela martillo y aquí pues el dólar como tal quería apreciarse con muchísima fuerza, ¿no? Aparentemente llegó al nivel 104,44 y se terminó nuevamente desplomando. Aquí podemos ver una vela que de igual forma está queriendo ya empezar a generar su rebote, ¿no? Entonces podemos ver que este soporte de 103,685 es muy fuerte y muy probablemente la siguiente semana podría generar un impulso al alza en el indicador, ¿no? Entonces muy probablemente la otra semana probablemente tengamos correcciones respecto al oro, ¿ya? Pero les estaba diciendo por qué se ha apreciado tanto el dólar. Porque anteriormente estaba en un 70% de probabilidades de que más o menos en agosto, septiembre empiecen a bajar los tipos de interés. Pero el día de hoy, perdón, ese porcentaje de especulación aumentó al 90%. ¿Qué quiere decir? Que más o menos desde el mes de septiembre o agosto, las tasas de interés pues van a tender a bajar, ¿no? Es decir, muy probablemente el dólar se deprecia aún más, nos haga esta última semana o este último mes, aquí genera una nueva apreciación y desde agosto, septiembre se termina desplomando mucho más. ¿Por qué? Porque no solo Estados Unidos va a bajar sus tipos de interés, sino también va a bajar las diferentes divisas como tal, ¿no? Entonces, es por ello que el oro se ha generado una apreciación muy fuerte, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, también el oro se encuentra técnicamente en lo que llamamos una divergencia. Es decir, el precio del oro está subiendo, ¿no? Es decir, ha generado estos impulsos y tiene netamente una tendencia alcista. Pero obviamente no todo perdura para siempre y debe generar ciertas correcciones. Como podemos ver aquí,
Desde este nivel el oro ya ha empezado a darnos una divergencia porque el RSI se ha mantenido en niveles inferiores, ¿ya? Entonces ahorita el RSI del oro está en los niveles 70 a 100, lo cual implicaría pues que genere una posición netamente a la baja, ¿no? Es decir, ahorita el RSI tiene mucha fortaleza al alza, pero cuando nos empieza a dar un movimiento a la baja, nosotros pues deberíamos ejercer posiciones a la venta. Ahorita también empezamos a ver que el volumen está aún bastante alto, lo cual podría seguir subiendo el oro, ¿no? Pero al estar en los precios más altos, el oro muy probablemente tenga que corregir, ¿no? Es decir, el oro, si analizamos históricamente, inclusive en el gráfico mensual, el oro está históricamente en su precio más alto en toda la historia, ¿no? Entonces podemos ver que en ningún año ha sobrepasado este precio. Entonces actualmente ahorita en 2024 estamos en el oro en un precio por la onza en $2,446 con 76 centavos, ¿ya? Entonces esta apreciación va a seguir subiendo porque van a bajar los tipos de interés, ¿no? Entonces, como les digo, por esta fuerte apreciación del oro se ha generado esta suba, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos, no? Después de estas subas tan grandes como aquí, digamos, en anteriores ocasiones, se pueden generar velas alcistas con volatilidad y después el precio tiende a corregir, ¿no? Puede ser una, dos velas de corrección o a su vez después de una vela grande, podemos tener una vela de indecisión, apreciarse nuevamente y después nos puede dar una leve corrección. ¿Para qué? Para seguir con su impulso alcista. ¿Ya? Entonces, en este caso, ahorita vemos que el oro ya empieza a tener un poco de movimiento a la baja, ¿no? Es decir, todo este impulso alcista, perdón, todo este impulso alcista que generó aquí en esta suba, muy probablemente tenga que corregir. Como podemos ver aquí, corrige normalmente hasta la mitad de la vela, a veces hasta la parte inferior de la vela, entonces hace correcciones muy fuertes, ¿no? Y lo mínimo que hace a veces es al 10-20% de la vela, que es esta mecha de aquí, ¿no? Podemos ver que sí corrige. Entonces, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar aquí que el oro tienda una corrección. Tenemos dos opciones, ¿no? La primera opción es vender hasta un 25% de la vela, es decir, esperar una venta. Y la segunda opción es esperar este retroceso del oro y subirnos nuevamente a la compra, ¿no? Entonces, vamos nosotros muy probablemente a arriesgarnos a una venta, ¿no? Es decir, vamos, esperaríamos que el oro nada más hasta la noche genere un pequeño retroceso hasta los 2,459, ¿no? Es decir, unos $7. Igual forma, y poner un stop loss en $7. ¿Por qué? Porque si rompe esos puntos máximos, quiere decir que el oro quiere llegar a los $2,500, ¿ya? Vamos a ver aquí una vela martillo, una vela doji de indecisión, que nos puede dar una premisa para que el oro pueda seguir con su tendencia a la baja, ¿ya? Si nosotros analizamos también el RSI, podemos ver que el RSI ya nos está dando una pequeña señal a la baja. Como le ven, parece que ha llegado a su punto máximo de sobrecompra. Es decir, nosotros deberíamos ejercer posiciones a la venta. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una nueva orden. Vamos a vender con un lote 0,33 y vamos a ver. ¿Ya? Recuerden, si tienen cuentas pequeñas, usen el lote más bajo que es 0,01. Con el lote 0,33 nos cobra una comisión de $12 con 50 centavos. Entonces nosotros vamos a poner nuestro take profit en el precio de 242,459,58. ¿Ya? De esta manera nosotros estamos asumiendo que el oro pues va a generar una pequeña corrección para seguir subiendo, ¿no? Entonces,
El stop loss, de igual forma, vamos a buscar lo que son 773 puntos. Ya establecemos un patrón 1-1. Si nos vamos al gráfico más alto, podemos ver aquí en D1 que nuestro stop loss está bastante arriba, ¿no? Porque si rompe sus niveles, muy probablemente pues el oro va a querer generarnos una posición mucho más fuerte a la venta, ¿no? Entonces vamos a generar nuestra posición a la venta, ¿no? Considero que ahora ya no es tan prematura esta venta y nos podría ir bastante bien, ¿no? Permítame les envío al grupo la señal. Sí, David, muchas gracias. Estaba enviando la señal. ¿Me confirmo si les llegó? Si no, está verificando que ese es el grupo. Pasa que tengo unos parecidos, pero sí, sí, ese es. ¿Ya? Entonces, bueno, es una operación un poco arriesgada, ¿no? Porque eh, al tener nosotros esa posición, como les menciono, de que se prevé los tipos de interés, por eso ponemos unos stop loss bastante cercanos. Jorge nos preguntó, buenas noches, recién interesé, hice una operación de compra por la vela envolvente, ¿verdad? Vela envolvente, ¿en qué temporalidad? No sé en qué temporalidad está haciendo la vela envolvente. Ah, ya, sí, Jorge, porque me lo encontraron. No, nosotros generamos una venta en el oro porque habíamos dicho que ya está en un precio muy alto, ¿no? Es decir, el oro está siendo ya comprado y pues ya mucha gente ya no va a querer comprar el activo, ¿no? Si nosotros hacemos un poco más pequeño el gráfico, estábamos viendo que teníamos un triple techo, ¿no? Techo uno, techo 2 y aquí el techo 3, ¿no? El cual está tomando un poco más de liquidez y muy probablemente quiera generar este triple techo, ¿no? Obviamente el RSI aún no nos da ninguna divergencia, sigue aún al alza, pero acaba de topar el nivel 70, ¿no? Entonces muy probablemente el oro genere una pequeña corrección al 25% como lo habíamos visto en anteriores ocasiones, ¿no? Es decir, estábamos analizando cómo el oro cuando generaba estas grandes velas al alza, veíamos que retrocedía por lo menos al 25%, que es como lo hizo en esta vela, ¿no? De igual forma, aquí tenemos otra vela alcista y el oro retrocedió aquí un poco menos, un 15%, llegó hasta este nivel, ¿no? Lu nos pregunta, profe, buenas noches, ¿podría explicar nuevamente por qué fue en venta y no en compra? Ya, sí, justo estamos indicando, estimado Plus.
Hemos dicho que el impulso que se dio del oro es por una razón. Para las personas que se acaban de unir, estábamos mencionándoles el impulso que acaba de dar el oro al alza es porque el sentimiento de la expectativa de los recortes de las tasas de tipo de interés hace unos días se encontraba nada más en el 70%, ¿no? Pero actualmente y el día de hoy, este 70% de probabilidad de que bajen los tipos de interés se terminó pues impulsando hasta el 90%. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que al tener este 90%, pues es ya mucho más probable que en agosto, en septiembre empiecen a recortar estos tipos de interés. Entonces, ¿qué pasa? El mercado pues tiende a apreciarse o a adelantarse al mercado y podemos ver que tiene una fuerte apreciación, ¿no? Pero como podemos ver, el mercado a estos niveles tan altos ya empieza a quedarse sin liquidez porque ha superado sus dos precios máximos anteriormente. Entonces, el oro por supuesto que puede seguir subiendo, pero sí o sí va a tener que generar un retroceso, por lo menos a la base de estas anteriores liquidez, ¿no? Es decir, el petróleo muy probablemente genera un retroceso de unos $5 y de ahí tenga que generar aún ese impulso, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el estocástico acaba de llegar al nivel 70, lo cual nos implica que ya está entrando en la zona de sobrecompra, es decir, del nivel 70 al nivel 100 estamos en los niveles de sobrecompra. Es decir, ya este activo ya está muy sobrecomprado. Es decir, ya hay muchas personas que han comprado este activo, pues iban a decidir vender este activo. También nos pregunta y nos dice, la vela del último no tiene una larga mecha, eso no indica que hay indecisión en que siga subiendo después de un pequeño rebote. La vela del último, vamos a ver, acercamos un poco más para todo eliminar estas. Claro, si te refieres a esta vela que se está formando aquí, en efecto se está formando una vela doji, ¿no? Es decir, tiene una mecha más o menos por aquí, no sé si lo logran ver. Entonces aquí la vela pues estaba con un poco de tendencia a la baja, pero aún el instrumento lo que está buscando nada más es un poco de liquidez, ¿no? Es decir, para las personas que tal vez entraron en estos niveles, 2425 o dejaron órdenes pendientes aquí en 2460. A veces suelen dejarla ahí órdenes pendientes y se activan, pero también los stop loss están bastante cerca, ¿no? Entonces, lo que hace el mercado es toma toda esta liquidez de los stop loss y de ahí sí genera ese impulso a la baja, ¿no? Entonces, ahorita, eh, muy probablemente, como les digo, podría generar una pequeña corrección esta vela, nada más a los 2459 y de aquí sí seguir generando su impulso a la alza, ¿no? Obviamente está en una vela y una indecisión de que quiera seguir subiendo. Después de esta vela, vamos a ver si en realidad el precio sí continúa la baja o modo de retroceso, o también puede ser que esta indecisión del mercado se consolide en esta vela doji y ya inmediatamente genere esa posición, ¿no? Pero ¿por qué generamos la venta? Porque el RSI ya topó el nivel 70 y nos indica pues que ya este activo está siendo sobrecomprado. David nos pregunta, dice, ¿se puede calcular cómo se realizó la operación? No te entiendo tu pregunta. ¿Cómo realizamos? Ya sabemos eso. Nos vamos a nueva orden, ingresamos el lote, damos clic en vender, damos clic en comprar. Siempre establecemos el stop loss y el take profit. No sé si te refieres a eso, me confirmas, ¿no? Ah, el lote fue de 0.33. Aquí en la pantalla está, miren, pueden ver. Aquí en símbolo, nosotros podemos ver que dice gold, que es oro. El ticket es el número de la operación. La fecha y la hora, obviamente, está ahí.
de donde se encuentra nuestro broker, que es en Reino Unido, el tipo de operación, que es si fue una compra o una venta, el volumen, el lotaje que nosotros usamos, en este caso es 0,33, y el precio, ¿no? El precio en el que estaba con nosotros generamos la venta era en 2.466,24. El stop loss, pues obviamente esto es un parámetro por seguridad, porque en caso de que el precio nos tope nuestro stop loss, quiere decir que de los 2.473 superó esta barrera y se va a ir a los 2.500. Entonces, para no generar más pérdidas, preferible asumimos estas pérdidas y no más. El take profit establecimos en 2.458 porque habíamos visto que en el comportamiento histórico el precio del oro generaba retrocesos más o menos a un nivel del 25%. Y aquí en precio, pues vemos dónde en este momento, en este segundo, se encuentra el precio. Es decir, ahorita el oro se encuentra en el precio de 2.468,53. ¿Ya? Y beneficio, pues aquí es si tú vas perdiendo o vas ganando la operación. En este caso, estamos aún en pequeñas pérdidas, ¿no? Entonces, como les digo, no hay que preocuparse. Ya cuando salga la siguiente vela, esa es la que nos va a determinar si nuestra operación seguirá generando buenos profits. Listo, muchas gracias. Igual también el grupo les mandaré la operación para que puedan ver los parámetros también, ¿no? De igual forma, podemos ver aquí en el petróleo, en cambio aquí el petróleo generó una depreciación el día de hoy, ¿no? Es decir, se encuentra en un precio de 80,66 el petróleo, ¿no? Con una fuerza bastante a la baja, vamos a ver que tenemos techo uno y techo 2, lo cual podría terminar desplomándose hasta los 76,95, ¿no? El estocástico también se indica una debilidad bastante fuerte del petróleo, entonces valdría la pena poner un stop loss aquí en los $82 y un take profit hasta en los 76, ¿no? Bastante interesante, podríamos arriesgar $2 de petróleo a buscar unos 4 hasta $5, ¿no? Una operación bastante interesante. Vamos a generar aquí una venta, aunque sí empezamos a tener un poco más de volumen del instrumento y eso podría jugarnos en contra, ¿no? Pero porque sí va a ser bastante bueno arriesgarnos esta venta porque realmente aquí tenemos una posición bastante bajista de estos instrumentos, ¿no? Y el estocástico también se acaba de cruzar y por lo menos podemos ver un poco más de caída de este instrumento, ¿no? El RSI también podemos ver que nos indica netamente posición a la baja, ¿ya? Entonces vamos a generar una pequeña venta del petróleo, ¿ya? Vamos a mini, ponemos aquí lote 2, lote 3 y vendemos, ¿no? Ya con un lote 3 podemos ver que el petróleo nos cobró 90 centavos de comisión. Ya, ahorita está en 83 centavos. Obviamente estamos analizando que el petróleo podría irse a generar unos $90, es decir, en un precio de 76,95, porque estos soportes que tiene aquí no son tan fuertes, ¿no? Pero en cambio la resistencia que tiene arriba sí es bastante fuerte, ¿no? Entonces, nada más vamos a arriesgar aquí unos $50, $49, para generar $100, ¿no? Prácticamente un patrón 2 a uno, el cual muy probablemente pueda que se termine desplomando en estos niveles y de ahí sí pueda generar su apreciación al alza, ¿no? Entonces vamos a dejarle esta, esta segunda materia prima que ahorita me les envío al grupo.
Listo, en este momento se acaba de enviar la edición del petróleo. Listo, ahora, como ustedes verán, vamos a analizar un indicador. Aquí nosotros tenemos un indicador que se llama el SP500, ¿ya? Aquí sí es importante que nosotros sepamos eh, qué función tiene este indicador, ¿no? Primero debemos entender que el SP500 lo conforman las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Si una empresa le va mal, pues las demás empresas pueden absorber esa pérdida, ¿no? Por eso es que todas estas empresas pues pueden generar resultados bastante superiores a las del promedio, ¿no? Entonces, esto hace que este indicador sea bastante atractivo, como les digo, porque si una acción cae, pues las demás pueden generar aún ese impulso que podemos ver aquí, y netamente es una tendencia mucho más fuerte al alza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que primero reconozcamos que es una tendencia alcista en este indicador. Si les envié la señal, ¿no es cierto? Permítanme revisar. Sí. Es importante aquí que debemos saber cuáles son las empresas más grandes que componen estas 500 empresas de Estados Unidos, ¿no? Una de las más grandes empresas que están aquí en el SP500 o US500 es, por ejemplo, Apple, que como ustedes saben es una empresa de tecnología que vende teléfonos, computadoras. Tenemos otra empresa de tecnología que es Microsoft Corp, que obviamente ustedes sabrán usar el Excel, el Word, el PowerPoint. Entonces, esta empresa pues es de Estados Unidos, ¿no? Amazon, por donde se puede comprar bienes de consumo. También tenemos Nvidia, que también es de tecnología. Tenemos Alphabet, tenemos Tesla. Como ustedes saben, últimamente se ha estado dedicando lo que es a la construcción de la elaboración de autos no, ya no de gasolina, sino de batería netamente, ¿no? Tenemos una empresa más grande que es Meta Platform, que es Facebook o era antes, y también dentro de ellas también está Instagram, entonces es una empresa bastante grande, ¿no? Y también tenemos empresas de energía y de finanzas, ¿no? Entonces, este es uno de los índices más representativos del mundo, ¿no? Porque todos estos movimientos que genera este activo pues van a afectar a todas las noticias, ¿no? Directamente al resto de todos los mercados, es decir, de materias primas, de divisas, entonces va a tener esta influencia como tal, ¿no? Aquí, donde ustedes pueden ver, este indicador está en $5,711 con 98 centavos. Y pues más o menos para que tengan una idea de toda la capitalización o todo el movimiento, toda esta liquidez que genera este activo, pues estamos hablando más de 14,6 mil millones de dólares, ¿no? Vamos a ver que mueve más de 14,000 millones de dólares este activo, ¿no? Ponle 15,000 millones de dólares. Realmente es bastante, ¿no? Porque en estos 15,000 millones pues está el tema de bancos, tenemos fondos de inversiones, tenemos seguros, entonces todas estas empresas grandes operan este indicador. ¿Por qué? Porque es uno de los más estables, ¿no? Como pueden ver, tiene una tendencia bastante sólida al alza con pequeños retrocesos y es justamente en estos retrocesos donde se posicionan los compradores netamente al alza, ¿no? Pues eso hay que saber y tener bastante importante. Aquí, por ejemplo, podemos ver una estructura de un doble piso muy bien formada, ¿no? Es decir, si nosotros compramos en este nivel, sí o sí nos llevamos toda esta apreciación. Y al ser una operación tan estable, siempre resulta favorable invertir en estos dobles pisos. ¿Por qué? Porque finalmente genera todo este impulso al alza, ¿no? Obviamente los dobles techos, aquí tenemos doble techo, también genera esta depreciación del activo, ¿no? Pero netamente lo importante aquí
sería que ustedes inviertan siempre en estos doble pisos porque esto hace realmente que el precio sí se consolide, ¿no? Entonces más o menos también tiene un volumen de acción de 250.000, ¿no? Más o menos está operándose ese número de acciones, ¿ya? Entonces sí es bastante importante que sepan esta pequeña introducción al S&P 500, pero con que ustedes sepan de que aquí cotizan las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ya van a tener una idea un poco más interesante, ¿no? También deben saber que a este fundamental le afecta mucho el tema, por ejemplo, del PIB, que es el Producto Interno Bruto, ¿ya? También a este indicador le va a afectar mucho lo que es, perdón, una pregunta. Al barrio Andrés nos pregunta, profe, una pregunta, ¿siempre se vende o también se puede comprar? No, pues lo ideal en este activo es que tú compres, es decir, generes compras, porque tiene una tendencia alcista, entonces es ideal que tú generes compras, 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 y aquí compras, y así sucesivamente compras. Obviamente si tú vendes vas a tener unos pequeños retrocesos. Entonces, si tú comparas este pequeño retroceso y lo comparas con este gran impulso, obviamente por eso es preferible que tú generes una compra. Entonces, mire, si tú comparas este círculo con este círculo, vas a ver que es 5 veces más grande, ¿ya? Pero en efecto, tú puedes generar ventas también y compras, ¿ya? Es decir, tú puedes ahorita comprar y si esto sigue subiendo, pues en buena hora. Ahorita podríamos generar una venta porque podemos ver que al igual que el oro, está en uno de sus precios más altos históricamente y el precio pueda que genere un retroceso corto para seguir impulsándose o podría generar un retroceso mucho más fuerte para seguir apreciándose como tal, ¿no? Entonces es bastante interesante. ¿Si alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud acerca de este indicador? Listo. Entonces, lo interesante de este indicador, pues, es que afecta no solo las noticias macroeconómicas, porque como afecta a todas estas 500 empresas, también afecta mucho el tema de microeconomía, ¿no? Es decir, obviamente, si de las 500 empresas, 3 están bien, pues va a seguir con su impulso al alza. Pero si probablemente de estas 500 empresas ya 300 están mal, pues obviamente va a tender a la baja, ¿no? Entonces eso es bastante importante que podamos entender sobre este indicador, por lo menos estos conceptos que son bastante fundamentales para que nosotros pues sepamos entender qué noticias, qué fundamentales van a afectar a este indicador como tal, ¿no? Ya que al mínimo la mínima falta de análisis puede generarnos un movimientos que tal vez nosotros desconozcamos, ¿no? Listo, no sé si hasta ahí tiene alguna duda, alguna inquietud. No, no, todo súper claro. Listo, muchas gracias. Entonces, como les había mencionado, pues siempre es preferible generar compras en el DCP, ¿no? Entonces, ahora tenemos, vamos a aprovecharnos tal vez de un pequeño retroceso que nos pueda generar este, este indicador. ¿Por qué pequeño? Porque obviamente lo ideal sería que nosotros esperemos el retroceso y ahí subiéramos a la compra, ¿no? Podemos ver que el RSI, al igual que en el oro, ya ha llegado a su nivel 70, ¿no? Es decir, este nivel es mucho más allá de sobrecompra. Obviamente lo que nos indicaría este indicador es que tome pues una tendencia a la baja, ¿no? Aquí podemos ver que el estocástico también quiere ya cruzarse los niveles de sobrecompra y muy probablemente genere una posición a la baja, ¿no? Ya podría generar este movimiento en indicador,
Pero como les digo, ahorita el oro se está manteniendo al alza por el tema de la especulación de que subió su expectativa de que bajen los tipos de interés. ¿Ya? Entonces lo que está haciendo el mercado es muy probablemente adelantándose a los fundamentales que aún todos no podemos ver. Entonces realmente sí se suelen comportar las materias primas, pero tarde o temprano el oro va a terminar corrigiendo. ¿Ya? Porque está en niveles de sobrecompra y también ya ha tomado demasiada liquidez, ¿no? Eso es bastante importante. Listo, estimados inversionistas. Entonces, eh, nuestro primer take profit en este indicador podría ser el nivel de los 5.497,67 y nuestro segundo take profit sería en los 1500,308. ¿Hasta cuándo deberíamos esperar la operación? Hasta que estocástico esté por el nivel 50 o inferior. En esos niveles nosotros podríamos ya tal vez estar pensando en cerrar la operación, ¿no? Pero por el momento vamos a dejarle que trate de llegar a esta inversión a nuestro take profit, ¿ya? Entonces voy a enviar esta segunda inversión. Recuerden que si tiene una cuenta pequeña, aquí lo mínimo es el lote 0.10, ¿no? 0.10 es lo mínimo que ustedes pueden invertir, ¿ya? Listo, entonces ya les acabé de enviar la tercera inversión de la noche, ¿no? Y sí ha habido unas entradas bastante interesantes que nos podrían generar buenos profits, ¿no? Y finalmente no vamos a generar una inversión, pero sí vamos a echarle un pequeño vistazo al cacao, ¿no? Vamos a ver la observación del mercado, leche cacao. Como ustedes pueden ver, el cacao se encontraba el día de ayer en los precios de 8.200, 8.300, ¿no? De aquí, el cacao nos engañó un poco, haciéndonos creer que va a querer ir a precios más altos, ¿no? Pero aquí podemos ver que nos generó ya una posición muy fuerte a la baja, dándonos una vela envolvente bajista y no solo se va a quedar en 7.888, sino muy probablemente el cacao termine llegando a los 7.103. Es decir, lo que va a buscar esta materia prima es llegar aquí a hacer un doble piso. ¿Por qué? Porque tiene un volumen muy bajo, ¿no? Es decir, hay ya muy pocas transacciones que están operando y podemos ver que aquí el cacao ya está en una tendencia a la baja. Es decir, que llegue a estos niveles nuevamente de $11.000 está bastante complicado por el momento. ¿Cuándo vamos a ver que el cacao nuevamente esté a esos precios sumamente altos? Cuando empiecen a bajar las tasas de tipos de interés, que como les menciono, esto se va a dar más o menos en las fechas de agosto o septiembre, ¿no? Es decir,
Todo el mes de julio, esto va a estar generando posiciones a la baja, y después aquí pueda que nos haga un doble piso y aquí va a ser una subida técnica bastante bonita, ¿no? Más o menos como lo que vimos aquí, ¿no? Tenemos piso uno, aquí piso 2 y genera toda esta precisión. Entonces, más o menos esto mismo es lo que puede pasar nuevamente en el cacao. Permítanme borrar esto. Recuerden que para operar en estas materias primas abren lo que son más o menos a las 6 de la mañana y pueden generar estas posiciones. Ahorita, antes de finalizar la sesión, pues quiero indicarles un poco los tipos de velas y los patrones que suelen cumplirse, ¿no? Por ejemplo, eh, aquí tenemos una vela martillo y esta vela martillo terminó generando una tendencia a la baja, ¿no? Permítanme mirar las otras flechas. Eso. ¿Ya? Aquí también tenemos otro tipo de estrellas que habíamos visto en las clases del intensivo. Y esta es una estrella matutina o estrella de la mañana, ¿no? ¿Qué quiere decir? Viene de esta tendencia pequeña bajista y lo que nos indica es un cambio de tendencia al alza, ¿no? Entonces nos generó todo este impulso, ¿no? Y no solo a este nivel, sino hasta este nivel. Es decir, desde los $6,000, el cacao se apreció hasta los 11,000, ¿no? Entonces, ¿qué tal que si nosotros en febrero solamente de este mes generábamos una compra, es decir, en menos de seis meses nosotros hubiésemos podido triplicar nuestro capital, duplicar, perdón, de 6,400 a casi $12,000, ¿no? En febrero, veamos aquí exactamente, estamos el 7 de marzo, perdón, enero, febrero, marzo, abril, mm, y hasta mayo, ¿no? Nada más 3 meses, ¿no? Es decir, hasta acá es un mes, hasta acá es otro mes. En 2 meses nosotros hubiésemos tenido una duplicación de nuestro capital, ¿no? Realmente un movimiento histórico bastante importante del cacao, ¿no? Entonces hubiese sido bastante interesante generar esos movimientos, ¿no? Aquí miren, tenemos otra vela martillo que de igual forma venía de esta tendencia alcista y generó pues haciendo todo este movimiento a la baja, ¿no? Entonces podemos ver que siempre también la teoría se cumple muchas veces con la práctica, ¿no? ¿Qué otras velas interesantes también podemos ver? Podemos aquí, por ejemplo, ver estas velas que son muy fuertes a la baja, pues indica ya que están ingresando muchos vendedores, ¿no? Entonces, muchas personas tal vez aquí pensaron que el cacao iba a recuperarse nuevamente, pero al tener ya estos volúmenes muy grandes de venta, obviamente el instrumento sigue bajando y te da unas posiciones mucho más fuertes a la baja, ¿ya? Que es más o menos lo que estamos viendo aquí. Tenemos estas posiciones de vendedores ya muy fuertes y nos termina dando posiciones a la venta mucho más bajas, ¿no? Listo, estimados inversionistas. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda, alguna inquietud. La puede hacer a través del chat o usar su micrófono. Listo, estimados inversionistas. Entonces, recuerden, el día jueves vamos a ver el tema de los horarios del trading más a profundidad para que ustedes puedan entender y quedarse con ese concepto. Ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, pues la pueden realizar siempre por el chat o si no, la pueden realizar aquí en clases, ¿ya? Listo, estimados inversionistas, muchas gracias por haberse unido a nuestra sesión de inversiones y nos vemos el día jueves. Hasta la próxima. Chau, chau.